Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer unas mini galletas de leche increíbles. Pero antes de empezar, un gran saludo a Andrea. Espero que te guste mucho el vídeo. Ahora sí, vamos allá. Primero, en un bol, agrega una cucharada de mantequilla y 2 cucharadas de azúcar glass. Y ya empezamos a remover. Ah, pero antes, que casi se me olvida, un poquitín de esencia de vainilla. Ahora sí, remueve con una espátula o una cuchara hasta que esté cremoso. Y mejor si la mantequilla está a temperatura ambiente y no un poco fría como estaba la mía, porque así está más blandita y es más fácil. Y al final tiene que quedar así, una pastita bien cremosa. Bien, ahora sobre un colador agrega 2 cucharadas de harina normal, 1/4 de taza de maicena, 1 cucharada de leche en polvo y 1 cucharadita de polvos de hornear. Lo tamicé bien para quitar cualquier grumito indeseable y agregué también 1 cucharada de leche. Ahora removemos bien con la cuchara y si ves que aún está muy seco y así como arenoso, agrega otra cucharada de leche. Mezclamos un poquitín más y ahora la parte divertida, amasar con las manos, hasta que se junte todo y tengamos una masita lisita y bonita. Tal que así, súper rápido. Y ahora, para hacer las galletitas, puedes hacer como quieras. Lo mejor es poner la masa en la encimera, poner un poquitín de harina para que no se pegue e ir estirando así como si fuese un rollito. Y sí, otra vez, casi me olvido de quitarme el anillo, pero ahí estaba mi ayudante preparada y listo. Hice un rollito con la masa y lo corté más o menos del mismo tamaño para hacer las galletas. Puedes hacerlas más grandes o más pequeñas, pero yo creo que cuando son así pequeñitas quedan adorables. Así que fui cogiendo cada cachito y haciendo una bolita pequeña así con las manos. Es que es súper fácil, no se pega ni nada y queda bien bonita, que sí. Luego las puse todas en una bandeja para horno con un trozo de papel vegetal. Y si quieres, le puedes pasar un poquitín de aceite así con un pincel, que las va a dejar más crujientes. Pero tampoco mucho aceite, solo un pelín para darle así un brillito. Y solo hay que llevar la bandeja al horno precalentado a 160 grados centígrados durante más o menos unos 20 minutos, hasta que tengan un ligero color dorado, así más o menos. Que por los pelos se me queman, pero tienen un olor delicioso. Y ¡tachán! Nuestras mini galletas de leche quedaron listas. Mira qué adorables se ven. Y si pudierais olerlas es que ya me entra hambre. La leche en polvo le da un toque extra delicioso. Es que quedan perfectas. Aunque también, al ser mini, cuesta un poco partirlas con la mano para enseñaros cómo está por dentro. Pero ahí va, lo conseguí, mira. Es que se ven deliciosas y súper crujientes. Y bueno, eso fue todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado esta receta rapidita. Y si fue así, dale a me gusta y deja tu lindo comentario ahí abajito para que yo lo vea. Y ya sabes, yo soy Ana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!